Ustedes, no sé si ustedes puedan percibir que estamos en los últimos tiempos y en una de esas nosotros no vemos muerte. ¿Cuántos se gozan por eso? Dile al que tienes a tu lado, gózate porque en una de esas nos vamos con el Señor. Damos gracias a Dios, hermano, porque mucha gente ve estos momentos que nos volvieron a encerrar como algo negativo. Negativo porque tiene que convivir con la familia, porque los trabajos a veces escasean. Eso es entendible. Pero cuando nosotros aprovechamos ese momento para estar en la presencia de Dios, créame que es un tiempo bien aprovechado y eso nos sabe bien sabroso. Y estamos en un tiempo, hermano, donde vamos a entrar, y lo decía el pastor hace 8 días, entrar a nuestra tierra prometida, entrar a nuestro Canaán. Pero para ello debemos prepararnos. Dile a que tienes al lado, prepárate, no te duermas, prepárate. Y si ve que está cabeceando, lo ve con ojos de sueño, muévalo, sacúdalo para que se despierte. No me lo vaya a lastimar, solamente muévalo para que se despierte. Y como ustedes pueden ver, de este lado tenemos una lona, un letrerito. Todos al mismo tiempo me pueden decir, ¿qué dice? Carácter de Dios. Ok. Me llamaba la atención que en este tiempo que estuvimos encerrados, el pastor y yo llegamos a una conclusión, que tenemos que conocer el carácter de Dios. ¿Por qué? Para saber qué es lo que tenemos que hacer. Carácter. Dile al que tienes a tu lado, carácter. Pero ¿cómo vamos a saber y conocer el carácter de Dios? Bueno, vamos a ir de aquí a donde Dios nos permita. Vamos a hablar acerca del carácter de Dios y lo vamos a dividir en partes. ¿Qué dice en este letrero de acá? Existencia propia. Entonces, vamos a ir viendo estos puntos que son del carácter de Dios. Y lo que hoy y dentro de 8 días también vamos a hablar es acerca de la existencia propia. ¿Existencia propia de quién? De Dios. Entonces, vamos a iniciar este momento, pero antes, ¿me ayuda a orar? Para pedirle a Dios que nos despierte y que nos ayude a mantenernos concentrados en la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Señor, en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra, nos disponemos a estudiar lo que es tu carácter para poder ser imitadores de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que disipes toda distracción, que disipes todo espíritu de sueño, Padre, para que podamos centrarnos en lo que tú tienes para nosotros y lo que hoy quieres enseñarnos lo podamos aplicar y conocerte cada día más. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Hoy vamos a hablar acerca de la ciencia y la existencia de Dios. Eso es el tema de hoy, ciencia y existencia de Dios. ¿Cómo vamos a conocer, o más bien, cómo sabemos cuál es el carácter de alguien si ni siquiera lo conocemos? Y por ahí quiero iniciar. Conocer. Repita conmigo, conocer. ¿Cómo saben ustedes que yo soy el hijo del pastor? ¿Hay algo que nos delate? La cara, el parecido, lo guapo, muy bien. Así, lo dijo bien. Lo guapo. No, los rasgos físicos. Y si se da cuenta, otro ejemplo igual con mi familia. ¿Cómo sé que Uri es el nieto del pastor Edelmiro? Por los ojos. Los ojos. Hay cosas que nosotros heredamos que nos ayudan a entender quiénes son nuestros padres. Y no nada más son cuestiones físicas, sino incluso a veces los gestos. Usted puede estar en su casa y puede ver que sus hijos o sus padres reaccionan de una manera ante ciertas cosas igualitos a ustedes.
Usted sabe, yo puedo saber cuando mi papá está molesto porque yo me molesto igual que él. Tenemos el mismo rasgo, así. Calladitos, no decimos nada, nos quedamos viendo a la gente, las cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es mi Padre, porque lo conozco. Y hay un documento que se llama Acta de Nacimiento, donde dice que Él es mi papá. Entonces, para saber cuál es el carácter de Dios, primero tenemos que conocer de dónde venimos. ¿Y por qué? Porque para defender la existencia de Dios, primero debemos entender qué es Él para nosotros. ¿Qué es Dios para ti? ¿Tu Padre? ¿Qué más? ¿Tu sustento, tu ayudador? ¿Amigo? ¿Ok? Es nuestra guía, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro sustentador, nuestro sanador, consolador. Todo eso es el Padre para nosotros. Entonces, ya vamos partiendo bien. Ya sabemos qué es Dios para nosotros. ¿Sí o no? ¿Está conmigo o se está durmiendo? Ok, bueno. Como hijos, les decía, debemos conocer quiénes son nuestros padres y por lo tanto debemos conocer cuál es nuestra historia. Yo, Elioref, mi historia es, yo a grandes rasgos nací en la Ciudad de México y a la edad aproximadamente de 8 años yo llegué aquí a Tizayuca y aproximadamente a la edad de 6 años me empecé a congregar aquí en Sol de Justicia. A grandes rasgos esa es mi historia. ¿Por qué? Porque sé de dónde vengo. Y rápido, vamos a la palabra de Dios, a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. ¿Ya lo tiene? A ver, póngase de pie. Para que no se me duerma, póngase de pie. Primera de Pedro 3:15. Dice así la palabra de Dios, todos juntos: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón que hay en vosotros. Tome su lugar. Defensa. ¿Cómo va a saber un abogado defender al cliente si no sabe cuál es el caso? Nosotros, para saber defender a Dios, debemos conocer y saber, como les decía, quién es Dios para nosotros, pero cuál es su origen. Y para ello vamos a remitirnos a la ciencia, que nos habla acerca de la existencia de Dios. Y vamos a centrarnos en dos teorías. Pudiéramos centrarnos en más, pero el tiempo nos alcanza solamente para dos teorías. Vamos a hablar acerca de la evolución y la teoría del Big Bang. ¿Sale? Evolución y teoría del Big Bang es algo sencillo, algo simple que podemos entender. Y me gustaría que me acompañara a Romanos 1:20. Romanos 1:20. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok, sígame con la vista. Dice así la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la creación misma puede decir el origen de las cosas, y es como nosotros sabemos que Dios existe y que Dios tiene una existencia. ¿A través de qué? De su creación. ¿Somos creación? Y por lo tanto sabemos que Dios existe. Pero para ello, a ver, vamos a empezar con la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿ok? Él en 1830 inició una expedición. Se fue a ver cómo eran las especies. ¿Para qué? Para hacer un estudio y saber si había un origen. Y él, a grandes rasgos, nos menciona que todo ser humano viene como consecuencia de un patrón ramificado. ¿Qué quiere decir? Él decía que nosotros venimos del mono. Y por lo tanto la evolución fue haciendo que el mono fuera sacando, no literal de él, sino su herencia, más especies, al grado de que el ser humano viene del mono. ¿Usted viene del mono?
No, yo no vengo de un mono. Ahora, esta teoría no explica el origen, solo podría explicar el desarrollo de las especies, pero no el origen. Ahora, no estoy diciendo que nosotros, más bien que Adán fue un mono, sino que el evolucionismo explica cómo las especies animales se van adaptando a ciertos lugares, ¿sí? Un ejemplo, nosotros cuando llegamos de la Ciudad de México no estábamos acostumbrados al frío, para nada. Y al llegar a estos lugares tuvimos que adaptarnos. Y ahora vamos a la Ciudad de México y sentimos calor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya se adaptó. Nosotros evolucionamos, claro, evolucionamos también en pensamiento. Jóvenes, ustedes pueden darse cuenta que sus padres tienen ciertos pensamientos que ustedes no quisieran repetir, ciertas cosas que ustedes no quisieran repetir. Eso es evolución. Pero yo no vengo de un mono. Ahora, a grandes rasgos, en la semana estábamos viendo la televisión y salió un documental donde están explicando que sí hay un ser divino que creó el universo, pero la ciencia, al grado de, más bien para no darle el crédito a Dios, está diciendo que ahora venimos de alienígenas. ¿Usted es un alienígena? No, yo soy un ser humano. ¿Usted es alienígena? No. Y a fuerza, en esa teoría estaban explicando, no, es que si venimos de un ser supremo, pero no es Dios, es un alien. Mal. ¿Por qué? Aquí en Romanos acabamos de leer que la existencia de Dios la podemos ver ¿en dónde? En su creación. Entonces diga conmigo, yo soy creación. Muy bien, nosotros somos creación. Ahora, hay otra teoría que se llama la teoría del Big Bang. Muchachos, ¿ustedes la conocen? ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, la teoría del Big Bang consiste en lo siguiente. En el universo había muchas partículas y el universo poco a poco se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que todas esas partículas llegan a juntarse. Y es así como hay una explosión y está el universo que ahora conocemos. Sin embargo, esta teoría tampoco nos explica el origen del universo, solo está explicando cómo fue que la Tierra, y supuestamente, porque así lo dice la teoría, es un supuesto, por eso es teoría, cómo es que la Tierra dio origen, pero no el universo. El universo ya estaba, y lo podemos ver en Génesis capítulo 1, que dice que la Tierra estaba, ¿qué? Desordenada. Entonces, puede ser posible, sí, pero eso no explica, la teoría del Big Bang no explica cuál es el origen. Solo es una consecuencia y explica cómo es que tenemos tiempo, espacio y la materia. Es decir, cómo es que empezó a correr el tiempo, cómo es que se originó el espacio donde ahora estamos y cómo es que nosotros como materia estamos vivos. Pero no explica el origen. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía diseñado. No hay una explicación real que afirme realmente cuál es el origen del universo, una explicación científica, si así le podemos decir, porque esto también es científico. Y aquí podemos encontrar que el origen del universo, ¿quién es el culpable? Dios. Ahora, ¿cómo podríamos pasar también y justificar que Dios es el que originó todo lo que vemos a través de la reproducción? ¿Por qué? La evolución explica cómo podemos reproducirnos y explica que todo ser vivo busca un gen más fuerte para reproducirse. Es decir, que el hombre y la mujer buscan lo ideal para poder reproducirse. Pero ¿cómo se reproducen? ¿Hay algo que nos diga cómo es que se reproduce? Sí, que es el sistema reproductor. ¿Pero quién lo creó? Dios. Y eso me llamó la atención porque estaba viendo uno de los videos que hacen los muchachos y decía ingeniería celestial. Y es cierto, Dios en su ingenio
creó un sistema de reproducción para el hombre y un sistema de reproducción para la mujer, que no nada más se va a lo que es las gónadas sexuales, a los órganos sexuales, no, también tiene que ver con el cerebro. ¿Por qué? Porque el hombre o los esposos, cuando ven a su esposa, es real, hay excitación cuando están en el acto sexual, y hay una excitación. ¿Dónde empieza? ¿En la parte sexual? No, empieza en el cerebro. Las hormonas empiezan a acelerarse y eso hace como consecuencia que la sangre empiece a fluir y por consecuencia que haya una erección y deseo y un impulso de tener relaciones sexuales. ¿Quién creó todo eso? Dios. ¿Fue consecuencia de un mono? No, fue por causa de Dios. Y Dios en su sabiduría, ¿usted cree que Dios es sabio? Él es algo tan sencillo para el hombre, el que un aparato reproductor solamente tenga que introducirse en otro. Así lo pongo. ¿Sale? Ustedes ya entienden cómo es esta cosa. Pero detrás de todo eso, Dios tuvo que hacer una obra maravillosa en Adán. ¿Para qué? Para que al instante en que viera a Eva dijera, ¡wow! Esposos, volteen a ver a sus esposas y háganle, ¡wow! Jóvenes, cuando ustedes tengan una esposa y Dios les dé la bendición de tener una compañera, van a poder decir, ¡wow! Eso es sabiduría de Dios. Ahora, aunado a la reproducción, vámonos a lo que es el ADN. ¿Usted sabe qué es el ADN? ¿Sí? Muy bien. El ADN es un ácido que contiene instrucciones genéticas. Y aquí viene lo más asombroso de todo. Dígale al que tiene a su lado, ponte buzo. Moy, Uri, ayúdenme por favor. Ábranlo por favor. Ahí abajo. El ADN es, y los que saben de informática me van a entender, es como un disco duro que va almacenando información. Y les voy a explicar. En un principio yo inicié diciéndoles que es importante conocer cuál es nuestro origen y conocer cuál es la historia. Voy a comenzar a grandes rasgos a decirles cuál es mi historia para que se vaya dando una idea de cuál es su historia. Yo, de parte de mi padre, tengo una ascendencia japonesa y tengo ascendencia mexicana. Tengo familia, o tuve más bien familia, que fue luchadores en la revolución y que huyeron a causa de la revolución. Personas que huyeron de la Segunda Guerra Mundial y se vinieron a refugiar a México. Que en los viajes de expediciones españoles llegaron a Cuba, esto ya es del lado de mi mamá, llegaron a Cuba y de Cuba se robaron a que sería mi tatarabuela para traerla a México y en México nació mi abuelo. Y del otro lado tengo familia mexicana que no descarto que también tenga familia afro, ¿sí? Africana. Y por eso pues tenemos este colorcito nosotros. Y estoy orgulloso, estoy orgulloso. Esta es mi historia. El ADN hace lo siguiente. El ADN mío trae la información de mi familia japonesa, mexicana, española y cubana. Y en mi ADN viene la información de cómo fue que ellos llegaron a México. Cómo fue que esos genes se pasaron a mis abuelos, de mis abuelos a mis padres y de mis padres a mí. Y yo toda esa información la traigo adentro. Ajá. Y no es aquí. La traigo dentro de mí, pero no aquí. Eso es el ADN. Ahora, cuando nosotros sabemos quién es Dios y conocemos su carácter, entonces el ADN de Dios pasa a nosotros, cuando nosotros nos hacemos sus ¿qué? Hijos. Este es mi árbol genealógico y de mí
corresponde extender toda esta información y la que falta a mis futuras generaciones. Mis generaciones futuras van a traer información mía. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios y adoptamos su ADN, toda la información que tenemos de Él, nosotros somos encargados de regarla. ¿A quién? A nuestros hijos. Si yo soy hijo de Dios, mis hijos van a ser hijos del Rey. Y lo declaro por fe. ¿Usted lo declara por fe? Gracias, muchachos. El ADN es algo tan maravilloso en lo cual podemos comprobar la existencia de Dios. Y es todo un mar de información acerca del ADN, y ya después la revisa en su casa. Y si hay alguien que me quiera decir, no, es que todo eso no, a mí háblame algo bíblico para comprobarme acerca de la existencia de Dios, y no se conforma con el Génesis, bueno, vamos a hablar entonces acerca de Jesús. Juan 14:9, ¿qué dice? Juan, capítulo 14, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tome su lugar. Jesús le está diciendo a Felipe: tanto tiempo he estado contigo y no sabes quién soy. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, si nosotros nos tomáramos el tiempo de conocer a Jesús, entonces conoceríamos quién es el Padre, y por lo tanto estaríamos seguros que el origen del universo no tiene que ver con ninguna teoría científica, tiene que ver simplemente porque Dios existe por su propia cuenta. La historia reconoce a Jesús como un personaje, y hay personas que dicen que Jesús no existió, y no voy a hablar bíblicamente. A mí me gusta mucho la historia, y aquellos que dicen que Jesús no existió, es como si yo ahorita viniera y les dijera: ¿saben qué? Miguel Hidalgo no existió, no somos independientes, seguimos bajo el yugo español y nuestra bandera es España. ¡Viva los españoles! Me dirían: tú estás loco. Bueno, si alguien dice Jesús no existió, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la historia está reconociendo que Jesús sí fue un personaje que nació y, agárrese, que resucitó también. ¿Usted cree por fe que Jesús resucitó? Y aquellos que creen por fe tienen mejor bendición. Lo vimos con Tomás, que dijo: hasta no ver, no creer. Pero cuando nosotros creemos por fe, mire que la bendición llega mejor para nosotros. Hermano, y hablo a los padres, de usted depende que los hijos puedan creer. ¿Por qué? Porque la realidad la vamos construyendo con el paso del tiempo. Si yo ahorita les dijera: esto es un coche, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué es? ¿Quién les dijo que es una hoja? Así me enseñaron. Pero si todos aquí nos ponemos de acuerdo y decimos: esto es un coche, ¿sería un coche? Sí, simplemente porque nosotros lo creemos y así lo vamos formando. Cuando usted le dice a sus hijos que es exitoso, sus hijos se la van a creer. Y Dios, cuando nos dice a nosotros: confío en ti, ¿qué va a decir? No. Al contrario, decimos: gracias, Dios. Cuando Dios le dice: voy a cumplir mis promesas en ti, ¿usted lo cree? Bueno, de usted, padre, depende que sus hijos crean en ellos mismos. Porque si usted no cree en ellos, sus hijos van a fracasar. Y si usted no les inculca la palabra de Dios,
al rato sus hijos van a andar perdidos en el mundo. No estoy diciendo que forzosamente los obligue, pero sí inculcar, instruir. Yo recuerdo que cuando estaba chiquito, cuando yo estaba chiquito, en la iglesia donde nos congregábamos, me daba miedo salir a veces con los niños. Y cuando yo no salía con los niños a las clases, mi mamá siempre cargaba con una libreta o una hoja y me ponía colores, y en la banca yo me ponía ahí a dibujar. No estaba atento a la predicación, pero yo sabía que si estaba dentro del templo tenía que estar quieto y no tenía que estar haciendo ruido. Podía estar dibujando, y eso de chiquito. Ya de grande, fíjese, no me cuesta ir a congresos y aguantar predicaciones de 2 horas, 2 horas y media. ¿Por qué? Porque de chiquito me acostumbraron a que si estás en la casa del Señor, debes gozarte, pero también debes respetar. Y eso, a la larga, me ayudó, y puedo decir que por gracia de Dios, hoy estoy aquí. Inculque, instruya a sus hijos en el camino de Dios. Jóvenes, si a ustedes no los inculcaron y no les instruyeron de esa manera, ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo cuando sea el tiempo de que tengan hijos. Y ahora viene lo más fuerte del mensaje, y ya con esto vamos a ir cerrando. Dígale al que tiene a su lado, agárrate porque viene lo bueno. ¿Cómo podemos argumentar la existencia de Dios si nosotros estamos estancados en una forma de evangelizar errónea? Y vaya que es errónea. Y ahí le va. No voy a decir nombres, no estoy señalando a nadie. Si usted se quiere encasillar en esto, es para que lo piensen, no lo estoy juzgando. Errores de formas de evangelizar. Las personas religiosas que por ir a la iglesia, cantar y orar dentro de ella, ya son santos y pueden juzgar a los demás. Quienes creen que desde su casa es suficiente para estar en comunión. No digo que eso está mal, estar orando desde casa y orar desde casa, estar en comunión con Dios. No digo que esté mal, pero Dios estipuló que si nosotros estamos unidos, la iglesia tiene poder. Y ese es un buen testimonio para evangelizar. Quienes al predicar el evangelio derraman su odio a la gente, juzgando en lugar de amar. Y no me refiero a predicar aquí frente a un púlpito, sino cuando tú vas en la calle y alguien te pide un consejo, y en lugar de apoyarlo, de darle ánimos, le dices: es que es tu culpa porque cometiste pecado y te vas a ir al infierno, y lo hace con un odio. Eso está mal. Claro, tenemos que decirles y aclararles cuáles son los errores, pero con amor. Imagínese a Jesús diciéndole a los discípulos: es que tú eres un pecador, hijo del diablo. Imagínese a los discípulos. No, pues luego se le iban. Tuvo que hacerlo con amor. Y sí, les decía sus errores y cuáles eran sus debilidades, pero siempre con amor. Nunca vimos odio en él. Ahí les va otro tipo de error al evangelizar. Quienes ante el pastor y la iglesia son pilares y familias fuertes, pero en casa son un caos total. Hay familias que cuando ven al pastor, gloria a Dios, aleluya, yo obedezco lo que me diga el pastor. No los ve el pastor, tratan a la mujer como se les da la gana, la mujer trata al hombre como se le da la gana, los hijos están en conflictos, están peleando. Esa es una manera errónea de evangelizar. Hay otro tipo de error para evangelizar: quienes solamente ofrendan y diezman y creen que por eso ya son salvos y son hijos de Dios. No, hay más cosas. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Para argumentar la existencia de Dios, primero debe de haber un cambio en nosotros. Y así como en el ADN, nosotros somos los responsables de extender las actitudes que Dios tiene para nosotros a la gente. Si Dios ha sido bueno conmigo y ha sido amoroso para decirme mis errores, ¿por qué yo voy a ir con alguien y lo voy a juzgar? Eso está mal. ¿Por qué si Dios me tuvo paciencia para que yo me convirtiera al evangelio, por qué voy a ir con alguien y voy a agarrarlo casi de las orejas y decirle: ven y tienes que orar y convertirte al Señor?
Hay que ser pacientes. Yo admiro la vida que tuvo mi hermano Luciano aquí en tierra, porque él fue alguien muy paciente con la gente, muy amoroso, y alguien que en esa paciencia les hablaba a las personas a los ojos, les decía sus errores con amor. Se burlaron de él, le dijeron de todo, y él pacientemente esperaba y decía: Dios va a responder y Dios lo va a traer. Tarde que temprano venían y escuchaban la palabra de Dios. Otro ejemplo que podemos aprender mucho en vida, y no es para exaltar al hombre, sino para exaltar a Dios a través de su vida, es la vida de mi hermana Estelita. Ella a los ojos ve, si hay que instruir, instruye, si hay que corregir, corrige, pero yo sé que es la palabra de Dios y Dios a través de su vida. Y hermana, el ADN que Dios ha implantado en usted está asegurado para que usted tenga una casa y una mansión allá arriba en su presencia. ¿Cuántos quieren esa casa lujosa? Y a veces nos encasillamos tanto en un modelo que nos han inculcado que está mal. Nosotros debemos aprender del carácter de Dios. Y para ello tenemos primero que conocer cuáles son sus orígenes. Y hoy hemos visto que su origen, ¿dónde está? En la palabra. ¿Cómo es que Él existe? Porque es Dios. ¿Hay algo algo científico que me pueda decir que Él se creó? La Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es histórica y la historia es ciencia. ¿Usted cree en Dios? Póngase de pie.